Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Ante Jesús, nadie puede permanecer indiferente o neutral. O se le acepta y se le sigue radicalmente, o simplemente se le rechaza. El Evangelio de hoy nos presenta a los escribas corroídos hasta las entrañas por la envidia y los celos. El poder, la autoridad y el prestigio que Jesús tenía entre la gente era tanto que ya no sabían qué hacer para desacreditarlo. Entonces se les ocurre decir la semejante blasfemia de que Jesús hacía prodigios extraordinarios porque tenía el poder de Satanás y que expulsaba demonios con ese mismo poder. Jesús les responde que Satanás no puede expulsar a sus propios súbditos, porque si en un reino hay divisiones, ese reino se viene abajo. Él compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano, con el fin de resaltar la insensatez de la idea presentada por los escribas. Si hay una división interna en un reino, ese reino no puede durar mucho. Y esto podemos aplicarlo incluso para nosotros mismos. Si hay peleas continuas entre el esposo y la esposa, el matrimonio no durará. Si hay desavenencias continuas en la familia, no tardará mucho en caer. Si hay divisiones dentro de los ministerios de una iglesia local, estos no durarán mucho. Es absurdo la acusación que hacen las autoridades religiosas. Si Satanás está en guerra con sus propios demonios, entonces está acabado como poder porque ha empezado una guerra civil en su propio reino. Jesús lanza después una durísima advertencia que, siendo sensatos, deberíamos escuchar y tratar de entender. Yo les aseguro que a los hombres se les podrá perdonar todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Es clara la relación que existe entre la tremenda acusación de los escribas y la pena pendiente que Jesús advierte pesa sobre quienes blasfemen contra el Espíritu Santo. Este pasaje ha provocado millares de sermones a lo largo de la historia.
Jesús está resaltando y destacando el pecado más grave de todos, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Este versículo lapidario queda aún más claro cuando San Marcos añade: Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Entonces, no es un pecado de debilidad, de fragilidad. El pecado contra el Espíritu Santo ocurre cuando consideramos al bien como algo malo, cuando nos volvemos enemigos de Dios, cuando nos oponemos rotundamente a sus planes y lo contradecimos, cuando combatimos a quienes en su nombre hacen el bien, y cuando nos cerramos deliberadamente a su misericordia y a su amor. Los escribas se acercan a Jesús proyectando una sombra negra de incredulidad y maldad, manifestada ya hasta el extremo del ensañamiento. Sorprendidos ante el poder demostrado por las acciones y las palabras de Jesús, y molestos con esa autoridad que todo el pueblo admira y comenta, descubren una explicación que elimina todo el alcance de tal autoridad y desnaturaliza su sentido. Si este hombre realiza tantas cosas sorprendentes, lo hace con el poder de Satanás, jefe de los demonios. ¡Qué ingratitud más grande! Recordemos que poco antes sus propios parientes acababan de decir que Jesús estaba loco, y ahora aparecen estos profesionales de la religión con semejante blasfemia. No es un profeta, sino un mago, un brujo. No es un testigo de Dios, sino un agente de Satanás. Qué dolor más grande debió sentir Jesús. Qué insulto más grande. Jesús no había hecho otra cosa que revelar al mundo el rostro misericordioso de Dios. Él mismo era el rostro más limpio de ese amor y perdón total. Todo se les podrá perdonar a los hombres, todo. Pero Jesús se ve acusado de ser tan solo un mago y un endemoniado, manipulado por un espíritu inmundo. ¡Qué terrible ofensa! Llenos de envidia y de soberbia, los que se creían casi santos cayeron en ese abismo en el que Dios no puede ya ser Dios para los que deciden estar allí. Todo es perdonable, todo, menos esa blasfemia que se sitúa a sí misma más allá de lo perdonable. Los escribas, ciegos de envidia, entraron en una incomprensión voluntaria y obstinada. Se volvieron incapaces de recibir las buenas nuevas de Jesús, que venían a corregir y perfeccionar las ideas que ya tenían. En Jesús, el Espíritu quiso enseñarles la novedad de Dios, y ellos insultaron al Espíritu de Dios. Sin embargo, lo más grave no es el insulto, sino el estado en que se instalan quienes ofenden de este modo al Espíritu Santo. Cerrados, seguirán imaginándose a un Dios a su modo, seguirán rechazando lo que el Espíritu les ha querido decir, seguirán negándose a aceptar que Jesús actuaba movido por el Espíritu de Dios, y poco a poco irán cayendo en un abismo sin retorno. Si ellos estaban resistiendo de esta manera la obra del Espíritu Santo,
¿Qué más podría hacer Dios para convencerles de su pecado y llevarles al arrepentimiento y al perdón? El Espíritu Santo había presentado delante de ellos el testimonio más claro posible en la persona de Jesús. Si lo rechazaban conscientemente, no había nada más que Dios les pudiera ofrecer. Si lo que Dios hacía por ellos, para llevarles a la salvación, ellos lo interpretaban como obra del mismo Satanás, ¿qué más podía hacer Dios contra eso? Con esto cerraron la puerta, definitivamente, al Espíritu Santo. Entre el Espíritu Santo y ellos mismos levantaron un muro de soberbia, envidia y separación. Allí no podía ya alcanzarles ningún perdón. No sabrían nunca quién es Dios y no conocerían su gracia y su perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado contra la obra de Jesús, donde el gran protagonista es el Espíritu Santo, que se expresa y actúa en la liberación de los enfermos y posesos. El pecado consiste en negar la salvación, la sanación y la liberación a los demás, obstaculizando la evangelización. De este pasaje tan duro, aprendemos tres cosas muy importantes. Número 1, el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal, como algunos dicen. Es una persona que se entristece cuando no le hablas o lo ofendes. Número 2, el Espíritu Santo es Dios. Por eso la blasfemia contra Él es un pecado gravísimo. Número 3, para blasfemar contra el Espíritu Santo no es necesario ser un depravado moral ni estar inmersos en todos los vicios posibles. Vemos que el Señor se está dirigiendo a personas muy religiosas, moralmente muy rectos según los criterios del mundo y meticulosos en sus expresiones religiosas. ¿Eran los buenos del tiempo de Jesús? Sin embargo, son ellos quienes blasfeman en su contra. En el Evangelio está claro el concepto. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en atribuir al diablo lo que es precisamente acción del Espíritu Santo. Jesús libera al ser humano del poder del demonio, y para él eso es el signo privilegiado de la acción de Dios, por el cual Dios nos revela su presencia. Atribuir esta acción liberadora de Dios al diablo es convertir lo más sagrado en algo demoníaco, una auténtica blasfemia contra lo más sagrado, una calumnia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como todos ya sabemos, nos revela la verdad de Dios y nos capacita para hacer la obra de Dios. En este día, sometamos nuestras vidas al dominio del Espíritu Santo y vivamos cada día completamente inspirados y movidos por su fuerza, su luz, su verdad y su amor. Abracemos su proyecto evangelizador, que es el mismo proyecto de amor del Padre y del Hijo. Y sigamos con amor y alegría hasta las últimas consecuencias. No importa lo que el mundo diga, nosotros debemos de permanecer firmes en nuestra fe, abrazando el Evangelio y tomando fuerte la mano de Jesús. Pidamos a la Santísima Virgen María, auxilio y refugio de los cristianos, que nos ayude siempre a alcanzar la gracia
para no caer jamás en tentación de dudar de su amor y su poder. Ante Jesús, nadie puede permanecer indiferente o neutral. O se le acepta y se le sigue radicalmente, o simplemente se le rechaza. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.